Bendiciones a todos. Dios bendiga a todos los oyentes que están conectados en este momento y los que escucharán este mensaje a través de las redes sociales. Vamos a estar muy atentos porque en este día Dios nos va a hablar acerca de nuestro linaje, de nuestro verdadero linaje, nuestro verdadero origen. Y eso tenemos que reencontrarlo, tenemos que rescatarlo, porque nos hemos olvidado quiénes somos. Y por haber olvidado quiénes somos, es que estamos donde estamos. Y luego decimos siempre que la culpa es del diablo, que Dios no nos escuchó, que si yo hubiera tenido otra oportunidad en la vida, que si a mí me hubieran ayudado, que si yo estuviera en otro país más desarrollado, que si yo hubiera nacido con otro apellido, en una familia grande en mi nación, que si a mí me hubieran dado estudios, que si a mí me hubieran apoyado más, que si mi pareja o mi papá o mi mamá me hubiera puesto cuidado. Entonces, todas esas excusas son baratas ante el reino de Dios. La única realidad, la única verdad ante Dios es que nosotros no reconocemos quiénes somos. Por eso actuamos como actuamos, pensamos como pensamos, hacemos lo que hacemos y estamos donde estamos. Porque recordemos que uno es producto de lo que cree, de lo que piensa. Y eso de lo que cree y piensa se refleja en un sentimiento. Ese sentimiento se refleja en una acción. Esa acción se ve en resultados palpables y visibles. Entonces, lo que es producto de lo que no se ve. Así que cuando veamos personas demasiado fracasadas, tenemos que pensar, no sabe quién es, por eso está así. No sabe. Por eso el Señor nos llama a una reflexión. Por eso el Señor nos llama a que reflexionemos sobre quiénes somos, a que nos despertemos sobre quiénes somos. Y vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Esto se lo dice el apóstol Pedro a la iglesia. No se lo está hablando a los que no son iglesia, o sea, a los que no creen en Dios, a los que no conocen a Jesucristo, los que no han dedicado su vida al Señor, los que no han dicho, Señor, yo quiero ser el templo de tu Espíritu Santo, yo quiero seguirte, servirte. Es a ellos a quien el apóstol Pedro les está llevando este mensaje de parte de Dios, parte del Espíritu Santo. Y dice así, Primera de Pedro 2:9, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios añada bendición a su palabra y que no regrese vacía, que sea una alerta para despertar nuestro espíritu, nuestro entendimiento, que abra nuestros ojos espirituales y nuestros oídos y nos abre el entendimiento para comprender la palabra y podamos ocupar el lugar al cual fuimos asignados y podamos reconocer el propósito que Dios tiene en nosotros y no perezcamos por falta de conocimiento, como dice la palabra. Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Ayúdanos, Señor, a conocer, a reconocer más bien quiénes somos. Gracias, Padre. Amén. Amén. La definición es descendencia o familia que pertenece o que ha nacido en una realeza. Por ejemplo, la familia de los reyes, de la reina. Esos son linajes, ese es linaje, una descendencia. Por eso vemos que el príncipe Carlos, que la princesa Leonor, que no sé qué, cuando esos príncipes se mueven está la prensa atrás. El otro día vino a Santa Marta la princesa Leonor y se paralizó la ciudad. Eso le hicieron baile, eso, mejor dicho, limpiaron las calles, eso pusieron la ciudad, bueno, el pedacito por donde iba a pasar.
como una tacita de plata. Y hubo corte recibiéndola y la gente haciendo cola. La gente haciendo cola, no importaba el cansancio, no importaba el solazo, el calor que hace en Santa Marta. No importa, yo quiero una foto con la princesa Leonor. Y todas las empresas dieron permiso a los empleados para que fueran a saludar a la princesa Leonor. El alcalde, todo. Yo digo, Dios mío, ¿y eso que es una princesa nomás? Ni siquiera es la reina. Pero mira toda la corte, todo el honor, todo el privilegio y toda la honra que se le brinda. No, pero fue un mensaje que Dios me dio. Dijo, mira, ven, mira todo el honor y toda la honra que tiene un príncipe, un linaje. Esa mujer, esa jovencita, es linaje de la realeza. Y donde esa niña pisa, la ciudad tiembla. Y toda la corte y todo le hacen honor y homenaje, todo. Y ella se porta como tal. Ella se porta como tal. Fue formada y fue diseñada para representar a la realeza. No la vimos por ahí en las bancas masticando chicle con los jeans rotos, los zapatos rotos. No la vimos por ahí como una rabalera peleándose, mechoneándose. Fíjate que tú me miraste mal que esto. No, se portó a la altura. Yo, wow. A ellos lo forman desde niños. Desde niños forman al príncipe y a la princesa. Desde niños le enseñan a hablar diferente a como hablan los demás niños del vulgo. Desde niños los enseñan a vestir diferente a como visten los niños del común. Desde niños les empiezan a comportarse como tal. Cuando son ya grandes, ya están listos para representar a ese reino donde vayan. En la posesión de nuestro presidente acá en Colombia, vino el rey de España. Vino acá a la ciudad de Cali. Y vinieron muchos presidentes, pero el rey es rey. El nombre nomás el rey. Todo el mundo, mira el rey de España, mejor dicho, eso fue una locura. Y el Señor dice que nosotros, tú y yo, somos real sacerdocio. Somos nación santa. Somos pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, para que anunciemos, quiere decir para que vayamos como representantes de Él, como embajadores. Pero a nosotros nos han metido en la cabeza la religión diabólica, que nosotros, para ser santo, para ser escogido de Dios, tenemos que ser, bueno, como lo peorcito, así, pobrecito, humildito. Tú no puedes aspirar a cosas más grandes, tú puedes ser normalito como cualquiera, tú no eres normal como cualquiera, tú eres diferente, tú y yo somos diferentes. Por eso no podemos comportarnos como se comportan los demás. Por eso no podemos negociar nuestro linaje, no lo podemos negociar. No podemos comportarnos como se comportan las demás mujeres o los demás hombres. No podemos hablar lo mismo, no podemos hacer lo mismo. No podemos someternos a ciertas culturas políticas, aunque estén establecidas. No podemos hacerlo. No debemos hacerlo porque reconocemos que nuestro rey no es de aquí. Nuestro rey viene de arriba, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos real sacerdocio, nosotros pertenecemos a la realeza y nuestra cultura y nuestras costumbres solamente son las que nos dice la realeza en la Constitución, que es la Biblia. Esa es la Constitución. Y nosotros, cuando hacemos lo que nos dijo el Rey que nos mandó o que nos escogió, que es Jehová de los ejércitos a través de su Hijo Jesucristo, y somos nada más y nada menos que morada de su Espíritu, entonces no nos comportamos como los demás. ¿Por qué? Porque entendemos que somos diferentes. Cuando entendemos esta verdad, no podemos dejarnos arrastrar por las mentiras del diablo, por la vanagloria de este mundo. ¿En qué sentido? En negociar la moral, la ética y los valores del reino, negociarlo por un contrato, por un sueldo o por un puestico. Y por eso es que el pueblo de Dios ha caído muy bajo, en gran parte. Ha caído muy bajo porque han negociado su linaje para poderse parecer a los demás, para caerle bien a los demás, para congraciarse con los demás, para mantener el cargo, para mantener el puesto, para tener una pareja. Se meten con cualquiera,
donde la Biblia tiene reglas para todo. En el reino de Dios hay reglas para todo, para que no fallemos, para que no nos desviemos. Y vemos un gran ejemplo en la Biblia. Hay muchos ejemplos, pero quiero sacar nomás a colación el ejemplo de Daniel. De Daniel. Eso está en el libro de Daniel, el capítulo 1. No les voy a leer todo porque nos cogería el tiempo, pero sí quiero que anoten allá en Daniel capítulo 1, versículo del 1 al 24. Lo demás se lo narro acá a medida que vaya avanzando en el mensaje. ¿Sí? Y Daniel capítulo 2, en adelante. Ustedes van a leer esos capítulos 1 y 2 de Daniel. Pueden irse hasta el 3 también, pero no se los voy a leer yo. Simplemente voy a poner el ejemplo que Daniel, siendo un príncipe de la realeza de Israel, sí, de Judá, porque era príncipe, dice la Biblia que el rey Nabucodonosor, sí, sitió o invadió a Judá. Lo invadió. Cuando Dios quería castigar a un pueblo, mandaba a otro gobernante que los humillara, que los esclavizara como castigo, porque ellos le daban la espalda a Dios, el pueblo, y por uno pagan todos. Antes era así, por uno pagaban todos. Y todavía hay gobiernos que se lo entregan a Satanás, el gobernante que sube se los entrega al diablo y todo el país lleva del bulto. Porque el que subió hizo pacto con Satanás, se hizo rezar de los brujos, hizo entierro, invocó demonios, se hizo baños diabólicos, rituales diabólicos, y el pueblo llegó, porque él es la cabeza. Y lo que está en la cabeza pasa en el cuerpo. Entonces por eso hay países que están en maldición, porque sus reyes o sus líderes invocan a todos menos al Espíritu Santo para gobernar. Así pasó. Entonces Dios le quitó y dijo, búsquenme de los príncipes. Eso voy a leérselo. Eso sí se los voy a leer. El 3, capítulo 1, 3 dice, y dijo el rey, ¿a quién le dijo? A Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajeran de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes. Mire quién era Daniel, era del linaje real, o sea, de la realeza, era de los príncipes, muchachos en quien de no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, y que fueran idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñaren las letras y la lengua de los caldeos. Se da cuenta que el rey no escogió a cualquiera. Daniel era de la realeza, era educado, a diferencia de otros niños de Israel. Era educado, porque era de la realeza, era inteligente, era sabio, era estudiado. O sea, era perfecto para estar en la corte. El rey no va a poner un peladito que no se cepille, que no se peine, que se siente como sea, que esté eructando en público, que esté gritando, que esté pateando, que esté haciendo el ridículo en la realeza. Lo cogió y lo seleccionó y cogió a estos muchachos, a Daniel y 4 amigos. Pero Daniel llevaba ese linaje adentro, porque no solamente pertenecía al linaje real de Israel, sino de Dios vivo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él era lleno del Espíritu Santo. Daniel era un profeta. Daniel estaba lleno del Espíritu Santo y Daniel manifestó eso en conducta, en hechos, en comportamiento. Y cuando el rey manifestó, esos reyes tenían cultos a sus ídolos, a sus dioses, hacían ceremonias. Y mandó que a Daniel le dieran de su propia comida, de su propio vino. Qué privilegio, ¿verdad? Es un privilegio que el rey le dé vino y de su comida, de lo mejor, a una persona que está bajo su poder. Cualquiera que no reconozca que Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y ha dicho, yo sí soy de buena. Mira lo que me dijo el rey, me dio de su vino, de su carne, de su comida. Pero Daniel sabía que él estaba representando a un reino superior al que tenía, aunque Nabucodonosor aquí en la tierra
era el rey más grande de la tierra. Pero Daniel entendía que su linaje era de arriba, del real sacerdocio del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Daniel no comió, propuso en su corazón no contaminarse con la comida y el vino del rey. Y el jefe del eunuco lo ayudó. Y en todos esos días no comió de esa comida. Comió verduras, comió vegetales, comió cosas que no fueran consagradas, que no estuvieran allá en esa fiesta, en ese ritual diabólico. Y cuando el rey los mandó a llamar, el rey creía que habían comido de lo mejor. No, habían comido era vegetales, legumbres. Pero dice la Biblia que los encontró muchos, 10 veces mejores. Se mantuvo firme, no negoció por la mejor comida, no negoció su linaje, no negoció su reputación de rey, de reina, de príncipe, no lo sometió a ningún gobierno aquí en la tierra. Y él prefería abstenerse de esos privilegios con tal de agradar a la realeza del reino de los cielos, a Jehová de los ejércitos. Pero también dice la Biblia que se hicieron otras pruebas. El rey hizo una estatua gigante y obligó a todos a que se arrodillaran delante de esas estatuas. Daniel no lo hacía. Daniel se arrodillaba ante su rey porque él reconocía su linaje. Él no negoció su fe. Él no negoció su linaje. Él se arrodillaba ante Jehová, ante su Dios, ante su rey. Y se lo dijeron al rey, que Daniel no estaba honrando al rey ni a su estatua, sino que estaba adorando a otro rey, a otro Dios. Y lo mandaron a meter en el horno de fuego. Lo mandaron a que lo mataran. Pero el rey aún así, aunque le dijo, si tú lo haces no te pasa nada, sométete. Pero una cosa es cuando una persona está de pie firme, sabiendo lo que tiene, lo que es y quién es, uno no somete sus principios y sus valores, no los somete, aunque esté amenazado de muerte. Cuando uno somete y negocia, es porque desconoció o tal vez olvidó su verdadero linaje. Cuando uno reconoce su verdadero linaje, uno no negocia, uno no se extravía, uno no se somete a nada de lo que pueda contradecir las leyes de Dios. Mira, hay personas que con tal de ocupar un cargo, están negociando con el pecado. Y la justificación es, no, me toca porque después me echan. Me toca porque, ¿de qué van a comer mis hijos? A mí me toca hacer esto porque de esto es que vivo, de esto es que sostengo a mi familia. Y si quedo sin empleo y el banco empieza a perseguirme, ¿y cómo voy a pagar mis deudas? ¿Y cómo voy a pagar el carro? ¿Y cómo voy a pagar la casa? ¿Y cómo voy a darle estudio a mis hijos? ¿Y cómo voy a pagarme esto? ¿Y cómo está negociando? Ni siquiera entiende de qué linaje es. Y eso también pasa en las iglesias. Eso también pasa en muchos cristianos que dicen ser cristianos. Pero Dios quiere que estemos seguros de que somos del linaje real, como lo estuvo Daniel y sus amigos. Y aunque echaron a Daniel en el horno de fuego, el fuego no lo consumió, ni siquiera olían a humo, sino que el ángel de Jehová se paseaba en medio del fuego. Y Dios sacó a Daniel, Dios libró a Daniel del foso de los leones, del fuego, del horno de fuego. Ese Dios que está viendo tu fidelidad, que está viendo tu entereza, que está viendo que tú reconoces que eres de la realeza, ese Dios te respalda. Entonces tú, como reconoces que eres de la realeza, tú no estás pensando en cosas pequeñas, tú estás pensando en que tú estás hecho para cosas mucho más grandes de las que te asignan aquí en la tierra. Estás hecho para hacer mucho más grandes cosas del reino de los cielos. Dios te pondrá en lugares. Dios tiene
cosas para nosotros mejores. Cuando el Señor dijo, venga a nosotros tu reino, que nos enseñó a orar, es que ese poder, que ese gobierno venga a la tierra y se extienda, venga y se extienda. ¿Y a través de quién se va a extender? De ti y de mí. Extendió, a través de Daniel, extendió su reino. ¿Por qué? Porque Daniel, como se sostuvo firme, sin negociar, incluso amenazado de muerte, él dijo, yo sé que mi Dios a quien le sirvo me va a librar. Y si no me libra, déjame decirte, rey, que no voy a desobedecer a mi rey, que no voy a desafiarlo, aunque no me defienda, aunque me mate. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a decir, aunque Dios me mate, le seguiré siendo fiel, como lo dijo Daniel? Como dijo Job cuando le dijeron, maldice a tu Dios y muérete. Job dijo, en medio de esa palabra que le lanzaron, Job dijo, yo sé que mi Redentor vive y aún de este polvo me levantará. Porque también Job conocía de qué linaje era. Él reconoció linaje de la realeza. Él entendió que no era un indigente de la calle, que no era un ciudadano común corriente. Él entendió lo que había dentro de él. Cuando uno reconoce que nuestro gobierno no es de este mundo, Jesús mismo dijo, mi reino no es de este mundo, mi gobierno no es de este mundo, hagan lo que quieran. Y Jesús tampoco se dobló, tampoco se doblegó, porque él entendió que su reinado no era de acá, su reino no era de acá. Y los apóstoles entendieron eso después que el Espíritu Santo los llenó y fueron revestidos del Espíritu Santo. También entendieron que no eran de aquí. Es más, ellos se llamaron peregrinos. Ellos mismos decían, somos peregrinos. Nuestra vida es corta aquí, pero mientras que estuvieron aquí, hicieron temblar el infierno. Mientras que estuvieron aquí, no negociaron con los césares, no negociaron con los gobernadores, no negociaron con políticos, no negociaron con brujos, no negociaron con familiares, no negociaron con nadie. Se mantuvieron firmes porque entendían cuál era su realeza, su linaje. No se enredaron con cualquiera. Da tristeza, da pesar como hermanos, al desconocer, al ignorar su linaje real, se comportan como si fueran del vulgo. Por ejemplo, hay jóvenes que se enredan con cualquiera, con cualquier mujer o cualquier hombre se enredan. Y les dan palo, y son viciosos, y les dan mala vida, y los humillan. No importa, yo lo amo. No importa, yo la amo. Está desconociendo la realeza, está desconociendo el linaje, se está creyendo poca cosa. Cuando una mujer o un hombre entiende de qué linaje es, no pone sus ojos en cualquiera. No pone sus ojos en cualquiera. Tiene que ser a nivel de reino. A nivel de reino. De ese linaje. No habrá yugo desigual. Entonces, cuando uno reconoce eso, tampoco acepta cualquier trabajo. No lo acepta. Yo trabajaba en una universidad donde se le hacía fiesta a un ídolo, a un santo. Y a todos obligaban a vender boletas para hacerle fiesta. Y eso eran borracheras. Yo decía, si ese santo estuviera presente de verdad, llorara de vergüenza y de tristeza viendo cuánta gente borracha queda el otro día, cuánta concupiscencia y fornicación se dan en esa noche. Nada más se escuchaba el otro día que no sé quién se acostó con fulanito, que la secretaria se acostó con el jefe, que no sé quién. Uy, espectáculos. Y era obligatorio que todos recibieran boletas y las vendieran para patrocinar esa fiesta. Yo dije, prefiero entregar el cargo. Y yo tenía mis 2 hijas pequeñas. Y aparentemente yo vivía de ese sueldo. No tenía casa, no tenía más empleo, apenas estaba estudiando. De ese sueldito pequeñito, de ahí se pagaba arriendo, pagaba mi universidad, los colegios de las niñas. Tenía que estirarlo. Ahora imagínense, si yo no hubiera reconocido cuál era mi realeza, cuál era mi linaje, yo hubiera negociado y hubiera dicho, bueno, sí, yo vendo las boletas y no me echan, aseguro el cargo ahí, aseguro el puestico. Pues yo dije, no voy a vender boletas porque yo no voy a adorar a otro Dios diferente al mío. Yo no puedo. No, que aquí todos lo hacen, hasta los cristianos. Y los cristianos que no tienen conciencia del linaje real que están portando, que tienen antes. Y yo le dije a mi propio jefe, le dije, no voy a vender boletas ni voy a venir a las fiestas ni un solo día. Y si bien le parece, pues yo renuncio hoy. Pero no voy a negociar mi fidelidad a Dios, ni por el tetero de mis hijas, ni por un colegio, ni por un arriendo, ni por un recibo,
ni por mi paga universitaria, que estaba estudiando mi carrera. Nada me hará negociar mi linaje. Y yo pensé que la jefa me iba a hacer renuncia, porque ahí el que no hacía caso lo echaban. Se anunció en toda la empresa, en toda la universidad, que la pastora da luz no iba a participar en las fiestas, ni tampoco estaba obligada a vender las boletas. Y se me daba toda esa semana de permiso, y yo regresaba después de la fiesta y escuchaba los cuentos nomás. ¿Qué sucedió? Que en esa universidad me tuvieron gran respeto y gran honra, de tal manera que aparte del sacerdote que había ahí, como líder espiritual, a mí me pusieron también a nivel de ellos. Y decían a toda la universidad, cuando tengan alguna necesidad espiritual o algún problema, vayan donde la profesora da luz, que ella es pastora, ella es líder espiritual. Y todos iban donde mí. Entonces yo era la pastora de esa iglesia, de esa universidad. Y los jóvenes, como al sacerdote le decían sacerdote, a mí me decían sacerdotisa, me daba risa porque eso suena como si uno fuera brujo, que así le dicen. Entonces me di cuenta que Dios honra a quienes le honran. Así le pasó a Daniel. ¿Qué pasó con Daniel cuando se mantuvo firme y no negoció con el rey? Mira lo que pasó con Daniel, y yo quiero que tú lo anotes, porque eso puede pasar contigo, eso puede pasar conmigo, cuando no negociamos nuestro linaje, cuando nosotros nos mantenemos firmes. No importa que te digan, ay, te vas a quedar solterona o solterón, agarra lo que venga. No, Señor, tengo que agarrar lo que venga. Como hay personas que echan mano de lo que sea, de cualquier trabajo, de cualquier pareja, de cualquier lugar, de lo que sea. No es cualquiera, tú no eres cualquiera. Tú eres el real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Para ti está lo mejor. Para ti está lo mejor, para ti está lo mejor. Simplemente que tienes que creer que el que te mandó, el que te eligió, el que te escogió, tiene para ti comida de rey, ropa de rey, pareja de rey, casa de rey, como dice la canción que sacaron de la Biblia a Mefiboset. Esa canción es hermosa, es un relato bíblico que dice: el rey te mandó a llamar, vas a comer en la mesa del rey, vas a comer la comida del rey, vas a vestir la ropa del rey, vas a estar en la casa del rey. Y ya no estarás más en Ludebar, ya no estarás metido allá en la ignorancia, allá en el anonimato. No, el rey te mandó a llamar. Y hoy el rey te manda a llamar y te dice: acuérdate que no eres cualquier cosa. Eres linaje escogido, eres real sacerdocio, eres nación santa. No negocies tu reputación y tu honra y tus privilegios, no los negocies con las basuras, con las algarrobas de este mundo. Mira que Daniel, dice la Biblia que Daniel, el rey, le reconoció. Eso está en Daniel 10, 1, 17 y 20. Eso sí se lo quiero leer. Dice: y a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, o sea, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y en ciencia. Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Cuando dijo: no voy a comer esa comida contaminada, ni ese vino contaminado, se mantuvo, y Dios le dio como recompensa a su fidelidad que fuera mejor que todos. Hasta le dio el poder de interpretar sueños. Eso es un don. Dice: pasados estos días, el fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen ante él, y el rey habló con ellos, y dice la Biblia: y no fueron hallados entre todos ellos nadie como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. O sea, estos 4 muchachos, ninguno fue mejor que ellos. Sobrepasaron. Así estuvieron delante del rey. Y dice: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo el reino. Y luego sigue que la Biblia nos está diciendo que este Daniel, por haberse humillado, por haber reconocido que su rey era de la realeza, de la corte celestial y no de la tierra, por haber defendido su realeza o su linaje, por haberse mantenido firme ante los reyes o ante el gobierno humano, dice que el mismo rey Nabucodonosor lo engrandeció
Dice que lo engrandeció y lo puso como gobernador de toda la provincia de Babilonia y lo puso como jefe supremo de todos los sabios de Babilonia, sin negociar su fe, sin negociar su linaje, sin negociar su posición de rey, de príncipe. No negoció. Y el mismo rey dice la Biblia que se doblegó y se humilló ante Daniel. ¿Sabe ante quién se humilló el rey? Cuando yo leí en la Biblia que el rey se le humilló a Daniel, se le humilló, le ofreció presentes y le puso incienso como si fuera un dios. Y Daniel, me imagino que estaba sorprendido, pero ¿sabe ante quién en sí estaba arrodillado Nabucodonosor, el rey más grande de la tierra? ¿Y a quién estaba adorando? ¿Y a quién le estaba poniendo presentes? ¿Y a quién le estaba poniendo inciensos, eso que le ponen a los dioses? Al rey de reyes que estaba dentro de Daniel. Eso fue una revelación espiritual allí. Al rey de reyes que estaba dentro de Daniel. A ese era el que estaba adorando el rey Nabucodonosor. A ese. Cuando nosotros presentamos nuestro linaje y nos comportamos como tal, nuestra conducta, nuestros pensamientos, nuestras palabras, todo los comportamientos, todo. Sabes tú que aún los políticos más poderosos no te ven a ti, ven al Dios que está dentro de ti. Ven al Dios que está habitando dentro de ti, te van a respetar y te van a dar honores y te van a poner en privilegio, en grande. Nos van a respetar, nos van a admirar. ¿Por qué? Porque el que está dentro de nosotros es más poderoso. Por eso Nabucodonosor reconoció que este era rey de reyes y señor de señores, señor de todos los reyes. Eso lo decía Nabucodonosor cuando reconoció al verdadero Dios de Daniel y se dio una orden, un edicto, que todos, vamos a leer el 2:47, y el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios de vuestro Dios, el Dios vuestro es Dios de dioses, imagínate, el rey más grande de la tierra, reconociendo ante un siervo de él, porque él sitió a Israel y los tomó a todos por cautivo, diciéndole a un cautivo de estos, que el Dios de ese cautivo, o de ese esclavo que se llevó para allá, que ese Dios era Dios de dioses, o sea, estaba por encima del Dios de los babilonios. Y que el Señor, que Él era el Señor de todos los reyes, incluyéndolo a Él mismo, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo entre todos los sabios de Babilonia. Pero Daniel tuvo en cuenta a sus amigos de batalla, a sus amigos de guerra, a sus amigos, y pidió Daniel al rey que a los amigos de él que se metieron con él en la batalla, que ayunaron y que oraron con él, también se les diera privilegio. Y dice la Biblia que les puso negocio a estos muchachos en las provincias y estaban todos en la corte del rey. Cuando Dios te levante, acuérdate de los que oraron contigo. Cuando Dios te bendiga, acuérdate de quién oró contigo. Acuérdate de quién te acompañó en esa guerra espiritual, en esa lucha. Acuérdate cuando Dios te ponga en alto. Acuérdate quién luchó contigo, quién oró contigo, quién te dio una palabra, quién te fortaleció en la fe, quién te decía no temas, no desmayes, estoy contigo, vamos a orar. Ven esto. Acuérdate quién, para que también sean honrados, porque Dios honra a los que le honran. Y para terminar, hay una promesa que se cumplió en Daniel y se cumplirá en ti, pero tienes que tomar una decisión hoy de dejar de creerte que eres del vulgo, de dejar de creerte que eres un humano común y corriente, de dejar de creer que todos somos iguales, porque nos han metido en la cabeza que todos somos iguales. Mentira, no todos somos iguales. A nosotros Dios nos llama a ser diferentes. No somos iguales. Y no tenemos por qué andar como los demás.
Dios quiere que pienses en grande, que ensanches tus estacas, que ensanches tu tienda, que tus proyectos sean grandes, que tus metas sean grandes, que tus pensamientos sean grandes, que estés en la corte del rey, que estés entre los grandes, que lo que tú te creas se manifieste. Si te crees grande, porque eres de la realeza, porque eres príncipe, porque eres real sacerdocio, porque eres nación santa, ese es ser grande. Entonces no te comportes como lo peor, como si fuera el peor en nada. Eso lo podemos nosotros ver en la Biblia. Cuando el muchacho reconoció que había ofendido a Dios y empezó a portarse allá, cuando el hijo pródigo que se fue, cayó tan bajo y tocó fondo, tocó tierra, tocó fondo. Él reconoció que había fallado y volvió. Y el padre le devolvió todos los privilegios de un hijo. Pero él reconoció allá en su basurero, con los cerdos allá pasando hambre, como un gamín por allá. Él reconoció su linaje. Reconoció que tenía linaje real. Reconoció que él tenía un papá que tenía mucha riqueza, muchos bienes, y hasta los siervos del papá comían bien y vestían bien. ¿Y él ahí, por qué estaba ahí? Porque una vez menospreció su linaje. Menospreció el linaje real que tenía y se fue con los mundanos, se fue con los otros, con los pecadores, con los que se creen que ahí somos, todos vamos a morir. Al fin y al cabo todos vamos a morir. Al fin y al cabo de algo se muere uno. Al fin y al cabo todos vamos para el mismo sitio. Al fin, con ese dicho mucha gente se autosabotea, se automenosprecia y su autoestima siempre es bajita. Siempre es bajita la autoestima de una persona que no reconoce que es de linaje real. Siempre se cree poca cosa, siempre pide lo más pequeñito, siempre busca lo peorcito, porque ni siquiera sabe quién es, confundiendo la miseria con la santidad, confundiendo la pobreza con la pureza. El Señor quiere que tú estés en la corte del Rey. El Señor quiere que tú y yo estemos en la corte del Rey. El Señor quiere que su reino aquí en la tierra se extienda y que tú estés en los mejores lugares, extendiendo el reino como lo hizo Daniel. Daniel llevó el reino a Babilonia y Daniel hizo que el mismo rey de Babilonia se postrara y adorara. Y Daniel hizo, cuando reconoció su linaje y se mantuvo firme allí, hizo que el rey enviara un edicto a todas las provincias diciendo que todos tenían que adorar al rey de Daniel. Y Dios hoy te dice que cuando tú reconozcas tu linaje, cuando tú reconozcas que no eres cualquiera, que no eres del vulgo, que eres de la realeza, hará que los que están encima de ti, llámese jefe, llámese presidente, alcalde, gobernador, lo que sea que esté encima de ti, te respete porque vea en ti al Rey de Reyes y Señor de Señores, y que haga que todos adoren a tu Dios y que todos respeten a tu Dios, o sea, en otras palabras, a ti. Porque tú eres el templo, ahora eres el templo, y ahora yo soy el templo de ese Dios. Si estamos en una empresa, ahí está el templo. Si estamos en la calle, ahí va el templo. Si estamos en un hospital, ahí está el templo. Si estamos ¿qué digo yo? Estamos en la iglesia, ahí está el templo. Donde estemos, ahí está el templo, ahí está Dios. Y mientras que reconozcamos y hagamos respetar ese linaje, no andaremos en vergüenza. El Señor nos llama y dice que nos reconciliemos y que reconozcamos, porque mi pueblo perece porque le faltó conocimiento, y en este caso le faltó conocimiento de que Él no es del vulgo, no es del común, que es un pueblo santo, nación santa, escogida por Dios, para llevar las virtudes, llevarla en tu barrio, llevarla en tu casa, llevarla en tu familia, llevarla en la empresa, en el trabajo, en el estudio, llevarla en el viaje, llevarla las virtudes de aquel que mora en ti. Entonces se abrirán puertas, porque entrará el Rey de Gloria. Entonces nos respetarán y nos admirarán. No quiere decir que no va a haber pruebas. No quiere decir, porque Daniel las tuvo. Daniel estuvo en el pozo de los leones, Daniel estuvo en el horno de fuego, Daniel y todos los apóstoles. Pero ellos no negociaron su linaje.
Ellos no negociaron ni se rindieron ante ningún rey y amenaza en la tierra. Se mantuvieron firmes, porque su reino no es de este mundo. Tu reino, mi hermano que me escucha, y mi reino no es de esta tierra. Por eso andemos con confianza, porque ese rey que gobierna en los cielos y en la tierra, ese rey soberano, nos honrará, porque Dios honra a los que le honran. Y si no es en esta vida que tengamos todas esas promesas, esa recompensa, la recibiremos en el reino celestial, en la sede principal, porque muchos, dice la Biblia, que murieron sin ver las promesas, pero las recibieron allá. A mí me conmueve cuando yo veo que a Jesús se le apareció Elías y Moisés. Se le aparecieron. Y los apóstoles dijeron, vamos a hacerle unas casitas aquí, una para ti, una para Elías y otra para Moisés. Y aparecieron. Se les cumplió la promesa. Se les cumplió la promesa. Moisés pisó la tierra prometida, no en vida, porque Dios dijo no entrarás. Pero Dios lo trajo y se le apareció con Jesús ahí. La promesa de Dios se cumple. ¿Cuántos años pasaron? Muchos años, pero Moisés la vio y estuvo ahí, hasta le iban a hacer una casa, pero no era para quedarse, nada, para que supiera que Dios cumple. Elías, que se lo llevó un carro de fuego, también bajó ahí. Así, mi hermano, que las promesas de Dios se cumplen en este siglo y también en el venidero. Gracias a Dios por su palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, en estos momentos rogamos que tú nos abras el entendimiento, que esta palabra no salga de nosotros, que se quede allí, Señor, que solamente pueda salir cuando germine, pero que no la dañe los afanes de la tierra, de esta vida, que no la dañe, Señor, lo que está pasando alrededor nuestro, que nada nos desvíe de esta verdad, que siempre entendamos que no somos un pueblo común y corriente, que entendamos, Señor, que debemos comportarnos según nuestro linaje, como reyes y sacerdotes que tú nos llamas, que podamos, Señor, mantener firme esta asignación, porque somos embajadores tuyos aquí en la tierra, somos representantes de la Corte Suprema, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ayúdanos a no bajarle la cabeza a nadie. Ayúdanos, Señor, a no negociar nuestra fe, a no negociar nuestros principios. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes como se mantuvieron los apóstoles y los profetas, como se mantuvo Daniel. Y nada le faltó, Señor. A Daniel no le faltó nada. Tuvo honra y privilegios porque se mantuvo firme, manteniendo allí su linaje. Padre, yo te ruego por cada hermano que está escuchando. Señor, si hay personas que no habían reconocido esto, pero hoy reconocen, ayúdale, Señor, a mantener esa convicción de que tú le das lo mejor, de que tú brindas cosas mucho mejor que las que brinda el gobierno en la tierra. Señor, que todo lo que mi hermano y mi hermana necesitan, tú se lo tienes, Señor, sin contaminar, sin negociar, sin extraviarse. Y que ellos reconozcan, cada uno de ellos reconozcan, Señor, que no son cualquier mujer o cualquier hombre, que ante ti son grandes, que ante ti son hijos, que ante ti son sacerdotes, son reyes, reinas, que ante ti, Señor, son embajadores. Y por tanto, Señor, si no negocian, tú les proveerás lo que ellos necesitan más abundantemente de lo que piden o esperan, según el poder que actúa dentro de ellos, el poder del Espíritu Santo. Y yo declaro, Señor, que tu palabra se sella con señales y milagros, que las señales y milagros de provisión, de honra, de privilegio, de protección, como la que tuvo Daniel, esté sobre ellos, y que lo que ellos hayan estado haciendo por desconocimiento de su linaje, Señor, ellos puedan soltarlo, puedan soltar eso que está negociando su linaje y su fe, y que tú le des, Señor, que tú le des grandeza, que tú le des
estrategia, que le des habilidad, que le des sabiduría, le des ciencia, le des conocimiento, como se lo diste a Daniel, que eran 10 veces mejores que todos los sabios de Babilonia. Dale, Señor, sabiduría a tus hijas y a tus hijos. Dales entendimiento, dales estrategia, dale creatividad, dale destreza, Señor, a cada uno, porque tu reino funciona así. Eres tú, Señor, quien da la sabiduría. Eres tú quien da la ciencia. Eres tú quien da el conocimiento. Eres tú, Señor, quien da la creatividad, las estrategias. Es tu Espíritu Santo, Señor. Y cuando tú pones eso en nosotros, no tenemos que negociar con cosas baratas aquí en la tierra. No tenemos que negociar. No tenemos que comer las algarrobas del diablo. No tenemos que comer la comida del rey pagano o el vino del rey pagano. No tenemos por qué hacer alianza con gente, Señor, que te aborrece o que no tiene en cuenta tus preceptos, sino que tú pondrás las personas adecuadas en el lugar adecuado, en el momento adecuado, porque tú controlas todo, tú manejas todo, y tú harás que los incrédulos y los tropiezos que teníamos se conviertan en aliados nuestros, porque tú trabajarás con ellos y ellos reconocerán que el Dios a quien servimos y a quien seguimos y obedecemos es Rey de Reyes, Señor de Señores, y está por encima de cualquier reinado en la tierra, y a ese servimos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.